Vamos a empezar a grabar la clase y vamos a tratar de comprimir. No sé si vamos a terminar antes, pero si lo hacemos bien, ¿no? Este es un PPT. Yo escucho un Ajá. poco mal, no a Ujú. ti, sino a mí, porque escucho mi voz en los audífonos. Y si me los saco, no escucho nada. Así que si pongo caras raras, no es por ti, sino que es por mi propia y bella voz que me encandila cada oración. Entonces, te decía que habíamos dejado la, la presentación en la plataforma Voz Virtual porque era parte justamente de lo que tenían que entregar el ensayo, ¿no? Ujú. ¿Eso ya lo entregaron? No. ¿El ensayo? ¿Sí? Eh, sí, el primero, el de Osorno. El de Osorno sí. ¿Y el otro para cuándo era? El nuevo ensayo dijo que era un trabajo, era para el 5 de enero, era una cápsula. Verdad, verdad, 5 de enero. Ya, estamos bien. Y ahí te Estamos va a bien, ¿no? servir ese PPT que dejé en la plataforma. Ujú. Bueno, Debemos vamos hacer una allá. cápsula. Sí, tienes razón, sí, ahora me acuerdo. Una cápsula del tiempo. Ya, a ver. Sí, cuando estuvimos hablando de todo lo que era América. Así es. Puedes ver. Sí, estamos viendo su PPT. Hola, Natalie. Hola, Vladi, hola, profe. Se te escucha algo Hola grabada. Natalia, ¿cómo estás? ¿Ahí sí se escucha? Sí, Ahí sí, sí. sí. Sí, ¿Cómo está, doña profe? Natalia. Doña Natalia, estábamos. Primero, ¿pueden ver la presentación? Sí, yo estoy viendo. Espera. Ya, ya. No sé por qué me apareció un cuadro naranjo alrededor. Bueno, No, no, ahora no la veo. Es como un cuadrito negro. Qué bueno, raro. lo que comentábamos con Vladimir hace un momento, Natalia, es que le está dando explicaciones porque yo escucho súper mal, porque escucho mi voz acoplada, porque estoy sin mi computador, eh, sin mi apunte, sin nada, sin mis lentes. Estoy en un computador que me prestaron, así es que estoy también con el teléfono al mismo tiempo, porque el audio está bajito. De todas formas, creo que ustedes me escuchan bien. Yo escucho horrible, pero lo escucho. Y lo otro que estábamos comentando también es sobre las notas, que hay un tirón de orejas parejito para todas y todos. Si no fuera Sí, por el viejito Pascuero que pasó y regaló 5 décimas, estaríamos morados, morados. ujú. Así es que el desarrollo súper bien en todas las pruebas, pero la alternativa igual ya lo Sí. empezó. Eso no, Natalia, era para tirarte la oreja. Sí, profe. Nada que Digamos hacer. que la alternativa con usted no va mal, es la verdad. Yo, profe, en lo personal, es que esta semana estábamos tan llenos de cosas con una indagación, con unas presentaciones. No, no hables de eso, de esa em, semana. entonces, esa semana fue complicada por mi Me parte. A mí me imagino, costó, por eso a mí me costó la prueba, más que nada, profe. me imagino. Sí, por eso el viejito Pascuero me dijo que le regalaba 5 décimas, para que no queden morados, moradas. Pero fueron parejitos, ¿eh? Las pruebas estuvieron muy parecidas. Saludamos a Don Gerard Oye, también, ¿cómo estás? que viene llegando. Como les decía, no sé si vamos a alcanzar a ver todo, pero vamos a tratar de... Hola, hola Gerard. Vamos a tratar de avanzar. Este es un PPT que ustedes tienen, ya en la plataforma La Voz Virtual, y que les va a servir para esa cápsula que tienen que entregar el 5 de enero, por si acaso. Pero ya lo tienen, ¿no? Esto es parte de lo que estábamos viendo en la clase presencial. Bueno, avancemos para no demorar más en este día de calor. Esperen, voy a volver un poquito. Profe, tuvo suerte que hoy día no hubo tanta calor acá. Ah, qué bueno. Yo les comento que no estoy en Osorno, estoy en Ujú. Arica y aquí hay un poco de calor. Así es que qué bueno que en Osorno no haya calor. Yo estoy
medio asado. Estábamos viendo o habíamos conversado de las Antillas Menores o pequeñas Antillas, solamente para que lo recuerden. Hay algunas que son estados independientes hoy en día. En su momento fueron colonias, bueno, aún permanecen algunas, ¿no? Británicas, francesas, de Países Bajos, ¿no? Españolas. Vimos también las Antillas, o le echamos una mirada, no alcanzamos a ver las Antillas holandesas. De Países Bajos, pero bueno, ahí le queda el nombre. Exacto, sí. Lo correcto, Países Bajos. Y habíamos hecho algunas menciones de las características particulares que tenía Brasil, particularmente los asentamientos coloniales portugueses en lo que hoy es territorio brasileño. No sé cómo hacerlo para... Ustedes me escuchan, ¿no? Sí, lo escuchamos, profe. Ya. Yo me escucho medio entrecortado, pero avancemos. Bueno, no me acuerdo si hemos alcanzado a ver algo de esto, pero les vuelvo a comentar, si no, que los portugueses tenían las feitorías, ¿no? O factorías, que son grupos de personas que se dedicaban al comercio entre sí y que tenían intereses económicos de diversa índole, pero que se beneficiaban mutuamente. También los portugueses habían visto decaer su comercio con Oriente, ¿no? Y recuerden que ellos habían descubierto, como europeos por cierto, que ya se conocía acá, un tinte rojo que es el llamado palo Brasil, que es supuestamente el origen del nombre de Brasil. El tinte rojo, el palo Brasil, que fue un... profe, cuando se refiere a Oriente, ¿sí? ¿se refiere a las Indias y partes de Asia, por eso se refiere? ¿O parte de Medio Oriente? ¿Con Oriente, dices tú? Sí, ¿a qué se refiere con Oriente? Sí, ¿Esos lugares de Asia? Efectivamente, hay un decaimiento comercial con lo que fue en su momento la ruta de la seda, ¿no? Que incluso hoy en día todavía se sigue hablando de esa ruta. Ahora que dicen que cruza Turquía llegando por Balcanes. Es que la ruta de ¿Cómo, seda Vladimir, dice perdón? que más que nada en vez de ser seda es el gas que Claro. cruza Turquía, parte del país oriente a llegar a Europa. Es lo curioso. Efectivamente. Espérate. No sé cómo ponerme porque me escucho entrecortado. Bien. Obviamente la colonización que se produce en Brasil va a ser lenta. Recuerden, como ya habíamos conversado en la clase pasada, que toda la costa atlántica de Brasil es la que va a ser colonizada, lo que obviamente no es exclusivo de Brasil, sino que de todos los países que colonizan un continente. De hecho, la penetración del Brasil profundo, incluso hasta hoy en día, no es completa. Hay una escasez de mano de obra especializada, como dice allí, y una ausencia de minerales preciosos. Rápidamente lo que es el oro, por ejemplo, empieza a decaer. Sin embargo, a inicio del siglo XVII, en la centuria de 1600, empieza una economía de plantación. Y esa economía de plantación tiene que ver principalmente con el azúcar y las actividades que rodean a este ingenio, ¿no? A esta incipiente industria. Van a destacar dos lugares geográficos dentro de esta forma económica de extracción. He escuchado esos lugares. ¿Cómo? Es que lo escuché una vez en un documental, pero no recuerdo en cuál. Había escuchado Pernambuco y Bahía. Lo había escuchado. Sí, de hecho Pernambuco, creo que lo tengo en un mapa más adelante. En algún momento trata de independizarse, ¿no?, del resto del territorio de la corona portuguesa y después del Imperio de Brasil. Los territorios, de todas formas, en este lugar, en esta colonia portuguesa, eran tan vastos, tan grandes, que, ¿no?, y Pernambuco justamente es uno de esos lugares. Más o menos, No, profe, yo ¿me le dije escuchan que se bien? escucha como entrecortado. ¿Qué le pasó a sus audífonos? ¿Se echaron a perder? A ver.
No, el computador se echó a ¿En perder. serio? Estoy ¿Qué en le un pasó? computador prestado. El cargador. Ah, No he ya. encontrado Esto sí es cargador problema. acá. Espera un ratito, voy a tratar de... A ver. Mm, Ya, voy a dejar en otro lugar el teléfono, quizá ahí mejore. Bueno, a finales de la centuria de 1600 había cerca de 2000 esclavos autorizados en los ingenios. 20.000 debe ser, no 2000. Está mal escrito ahí. Sí. Sigue habiendo una dependencia por parte de Brasil, así como también existía por parte del imperio o de la corona holandesa, ¿no? De Países Bajos. ¿En qué sentido? Los portugueses dependían de Países Bajos para refinar, comerciar y transportar el azúcar. No era tan sencillo para las colonias mantener ese tipo de ingenios. Ah, se salió. No sé si... No, sí me salí. ¿Me escucha mejor ahora? Está bien, se escuchaba bien, profe. ¿Sí? Ya. Es que con la presentación se escucha muy mal, yo escucho muy mal y pienso que escuchan ustedes igual mal. Pero ahora sin presentación escucho súper bien. Ya, presentémonos. Les pido excusas por esto, ¿eh? Pero nada que hacer. Bueno, para que se hagan una idea, aquí está Pernambuco y acá está Bahía, Salvador de Bahía. Y hoy día creo que son playas, ¿no? Bien famosas aquí en Brasil, Salvador de Bahía. Y se dan cuenta, todo está bastante cercano a la costa atlántica. Acá está Río de Janeiro, voy a marcarlo. Acá está Río de Janeiro, ¿no? Acá está Bahía. Y acá lo que voy a subrayar es el Mato Grosso, el que vamos a hablar enseguida. Pero si se dan cuenta, todo transcurre en la costa atlántica. A pesar de que habían empezado con la industria azucarera y economías de plantación, probando unos u otros productos para ver qué es lo que se producía más rápido, mejor, se podía vender también de manera más expedita. En el siglo XVIII, la centuria de 1700, descubren minas de oro, ¿no? Y eso significa tener mano de obra esclava, pero también tuvieron mano de obra a trato, es decir, a gente que le pagaban para hacer esos trabajos, aunque fue mucho menos que la población esclava. Veíamos hace un rato en el mapa anterior a Río de Janeiro, que era el puerto justamente dominante para la salida de los productos y el ingreso de los mismos. ¿Qué es lo que va a permitir el trabajo de las minas de oro? Va a potenciar la ganadería del Río Grande del Sur de Brasil. Y por lo tanto va a empezar a producirse trabajos relacionados justamente con la ganadería, como la charcutería, el trabajo en cuero, la venta de ganado en pie, que significa ganado vivo, ¿no? Se vende la vaca viva. Y también obviamente la carne salada, los saladeros y los tasajos, como aparece allí, ¿no? Fuera de los bóvidos, de los vacunos, también va a haber mulas, ¿no? Las mulas también. Profe, ¿cómo no se escucha? ¿Está hablando? ¿Alguien escucha mal, profe? O yo no lo escucho. Ah, ¿Me sí. escucha ahora?
Sí, ahora sí. Ahora sí. Gracias. Avíseme nomás, por favor, porque yo escucho muy mal, pero si ustedes escuchan un poco bien, estamos salvados. ¿Hasta dónde se enviaba esta carne? A, por ejemplo, lugares como Ouro Preto, que son centros mineros, ¿no? Justamente para la alimentación de estos trabajadores esclavos, que tenían que comer de todas formas, o trabajadores a los que se les pagaba trato, aunque eran los menos. Sin embargo, también aparece con fuerza, cerca de inicio del siglo XVIII, la extracción de otros minerales preciosos que en el caso de Brasil van a ser muy preciados, como son los diamantes. Bueno, la idea aquí es que les sugiero que le echen un vistazo a los primeros 10 minutos, 9 minutos del primer capítulo de la serie televisiva brasileña Chica da Silva. Yo lo tengo acá, pero no se los voy a mostrar porque seguramente se va muy mal, ¿no? Así es que echen una miradita, está en YouTube. ¿Por qué les pido que vean esos primeros 9 minutos, 10 minutos? Porque justamente ahí nos recrean lo que no podemos ver, ya que no podemos viajar al pasado, la extracción de diamantes o de minerales preciosos de mano de obra esclava y el control que ejercían los portugueses sobre esa población o esos trabajadores y trabajadoras. Sí, lo voy a anotar aquí, Gerard. Así se llama la serie televisiva. No importa que esté en español o portugués, los primeros 9-10 minutos se ven esas actividades. No hay diálogo importante. Pero sirve como material didáctico porque nos hace una recreación de lo que se vivía en ese momento, ¿no? Y pueden ver cómo estaban vestidos los esclavos, quién eran los que controlaban la explotación de los diamantes, cómo se hacía. Y también se esboza el tráfico de diamantes, ¿no? Que también fue muy abundante el tráfico. Castigado dramáticamente, ¿no? La muerte. Porque le estaban robando a la corona portuguesa. Bueno, entonces, entendido, los portugueses junto con los holandeses y los no, no, eran los mayores esclavistas o menores esclavos. espérame, Vladimir, voy a dejar de compartir. Que si, Ahora sí, Vladimir. que si eran los portugueses y los holandeses los que más hacían esclavos. En aquella época eran los que más metían esclavos. Bueno, la verdad es que hay leyendas negras con respecto a eso. ¿En qué sentido? Los ingleses critican mucho, al igual que los franceses, a la esclavitud española y portuguesa. Sin embargo, los ingleses fueron terribles esclavistas, ¿no? Terribles. Pero fueron más prácticos porque en algún momento se dieron cuenta que justamente acicatear a los esclavos y a las colonias, poniéndolos en confrontación con la metrópolis, les daba réditos políticos y económicos, ¿no? Pero tanto Inglaterra como Francia, como Países Bajos, como España y Portugal fueron países esclavistas. Efectivamente, Gerard, los franceses, claro que ya pensando en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, pasadito, ¿no? Más cerca de nosotros, los franceses tenían en París estos zoológicos humanos, ¿no? Hay un documental muy bueno hecho por Hans Milche y Christian Baez sobre Calafate, ¿no? Y ahí hablan de los zoológicos humanos. Dramático, ¿no? Lamentable, pero eso es mucho más reciente, lo que no significa que sea menos dramático, pero efectivamente tiene razón Gerard. Paso a compartir de nuevo. Bueno, les decía entonces que la minería unifica al norte y al sur y activa el mercado interno, justamente por la venta de estos tasajos, de esta carne salada y de los productos agropecuarios que se podían obtener en ese momento de otras ciudades no mineras.
¿Por qué? Porque yo les decía en clases anteriores, que no, tiene que haber otra forma de que, de verdad que yo escucho súper mal. A ver, quizás así, comparto, pero no agrando la presentación. A ver. Ahí, a ver. Vamos viendo. Ahí estamos viendo el coso de nuevo. Sí. Estoy tratando de ver si es que me escuchan mejor así. Parece que no. Espérenme. ¿Me escuchan ahí? Sí, lo escuchamos. Sí, ahí sí, perfecto. Lo escuchamos. Voy a seguir compartiendo de esta manera. Si no me logran escuchar, voy a tratar de hacer otra cosa, que es transformar el PPT en un PDF y compartir el PDF, que quizás pesa menos y se escucha mejor. Así es que vamos para allá. De nuevo. ¿Podría enviarlo acá y yo podría mostrarlo, profe? Ya, te lo envío, a pesar de que está en la plataforma Lago Virtual, pero te lo envío aquí. Ah, está, entonces ya está en la plataforma, lo descargo. Ya, si lo tienes ahí, estoy seguro que se lo envié. Historia colonial, Fíjate pesa mientras yo 4. abro el correo. A ver, mercado internos coloniales, es el último PT. A ver. Ok. Sí, creo que es el que nos mandó. ¿En qué parte estamos? En la diapositiva, déjame ver, ¿ves 30? 30, ok. Voy a presento yo entonces. Ya, súper. Gracias, Vladimir. Tiene que darme la habilitación a mí, que pueda transmitir. Ya. Wait moment. Que aquí es todo un poquito más lento. Ya. A ver ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, mercado. Aquí estamos. Voy a habilitar el modo presentar. Eso. A ver, ¿estamos bien? Ahí. Sí. Voy a sacar esta grilla de acá. Gracias, Vladimir. Ahí yo te aviso cuando cambiemos. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Súper. Bien, Vladimir. Si repruebas este curso, tienes un 10 décimas de regalo para el próximo. Es una broma cruel, broma cruel. Nadie debería reprobar. Ya. De los que han venido a clase. Este monopolio metropolitano, como les decía, impide el crecimiento de las industrias criollas, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque a la metrópoli, al centro, es decir, a Lisboa, a Madrid, le interesa mantener las industrias en la capital metropolitana y no en las colonias. Necesita generar una dependencia.
necesita que le lleguen los productos primarios, las materias primas, transformarlas y venderlas, obviamente a un precio mayor, a las colonias. Eso es un monopolio, ¿no? Y las colonias obviamente van a resentir eso, y con el paso del tiempo, particularmente las españolas, va a ser una de las causas, va a ser uno de los elementos a tener en cuenta al momento de proclamar su emancipación de la metrópoli, ¿no? Con esta coyuntura que le va a suceder a Fernando VII. Bueno, este monopolio va a hacer que aumenten los impuestos a las mercancías que importan desde las colonias, desde las metrópolis hacia las colonias, aumentan los impuestos, ¿no? Y como yo les decía, ahí dice, por lo tanto, ese palito, hay intentos de rebelión de los criollos. Y esto va a suceder también, obviamente, en lo que es Brasil, ¿no? De hecho, se va a generar una tensión bastante grande entre propietarios rurales y la burguesía comercial. Eso, por ejemplo, va a provocar un levantamiento de los mascates. Los mascates eran como los vendedores no necesariamente adinerados, ¿no? Hay un levantamiento que se da a inicio del siglo XVIII, entre 1710 y 1711. Después, en el siglo XVIII, o en el mismo siglo XVIII, la burguesía va a ir ganando poder, la burguesía comercial. Y ahí, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, se va a dar un movimiento que se va a considerar como uno de los primeros movimientos emancipatorios de lo que va a ser en el futuro Brasil. Recuerden que tenemos dos posibilidades de independencia brasileña, 1824 y hacia final del siglo XIX, 1889, si no me equivoco. Por lo tanto, aquí estamos un poco lejos todavía de lo que iba a ser justamente la emancipación del Brasil. Sin embargo, es considerado como uno de los primeros movimientos independentistas. En este sentido, tenemos este movimiento de José Joaquín da Silva Xavier, ¿no? Tiradentes. ¿Por qué creen que se llamó el movimiento Tiradentes? ¿Qué les suena? Tiradentes. ¿Tiradientes? Tiradientes, efectivamente. ¿En serio? ¿Dentistas? Correcto, Vladimir. En realidad, no es que todos hayan sido odontólogos emancipándose, ¿no? Sino que era una profesión en esa época, casi junto con cortar el pelo y ser barbero, tú eras dentista. ¿Pero qué significa ser dentista? Sacarte los dientes, ¿no? En portugués, tiradentes, ¿no? Te sacaba los dientes. Hoy tengo un dolor de muela, fuera muela. Ah, ya no me duele, gracias. Entonces, él era reconocido por eso. Es un detalle, ¿no? Pero para que se hagan una idea también de cómo era la vida privada, la vida íntima de las personas que vivían en esta época. Pasemos a la siguiente, Vladimir, por favor. Ahí está. ¿Aquí? Sí, avanza nomás. Ahí. Oh, ok. Bueno, ¿qué pasaba con la economía chilena, ¿no? Que es historia de América y Chile. La economía chilena era irrelevante para España, ¿no? No era una economía lo suficientemente fuerte que pudiera ser de interés para España. En ese momento, para las metrópolis, lo que les interesaba justamente era la extracción y el envío de materias primas y particularmente de minerales preciosos. ¿Cuáles minerales preciosos? Oro, plata y, en el caso de Brasil, diamantes, ¿no? Lo que no fue muy aprovechado, como ustedes ya saben, por España, bueno, por Portugal tampoco, sobre todo porque después se declara imperio a Brasil y hay una separación de... Profe, ¿Sí? ¿cuándo en verdad podemos considerar a Brasil un imperio? Tenía el nombre, pero imperio como que no era así, no se podría calificar. Claro, es una buena inquietud porque solamente si consideramos el territorio de la época, es un territorio ingente, un territorio muy grande.
que en esa época solamente se conocía en la costa. Por lo tanto, todas las expectativas que habían de colonización hacia el interior de Brasil eran muy grandes, ¿no? Y de hecho es uno de los países más grandes del mundo. Por lo tanto, para las magnitudes de la época sí podía considerarse como un imperio, ¿no? Insisto, teniendo en cuenta que no se sabía exactamente hasta dónde se llegaba en el interior, ¿no? Había un desconocimiento. Eh, por lo tanto, de esa perspectiva, sí se puede hablar de imperio, pero lógicamente Brasil no ejecutó las mismas labores políticas, económicas y militares ni administrativas que sí desarrollaron países más pequeños geográficamente hablando, pero que sí tenían injerencia en ultramar, es decir, más allá de su propio territorio, como los que hemos mencionado, ¿no? Inglaterra, Francia, Países Bajos, mismo Portugal o España. Así que técnicamente, claro, si tenemos en cuenta cuando hacemos referencia a la antigüedad, a la alta antigüedad, la diferencia entre civilización e imperio es que en los imperios existían ciudades fuera del núcleo urbano o del territorio que abarcaba el centro de poder, ¿no? Habían colonias. En el caso de Brasil, eso no ocurre. No ocurrió. Por eso tengo esa duda de que tiene el nombre, pero no debería tener estatus. Claro, Es lo mismo con el símbolo de potencia. Muchos decían que para ser potencia debía derrotar a una potencia antes, pero en realidad no lo es. exacto. Pero la denominación es autoimpuesta. Ujú. No es que nosotros de afuera le hayamos puesto, oh, el imperio, no, se autoimpone. Se imponen, pero la realidad es otra. Exacto. Es como cuando se trata de hacer lo mismo con México, ¿no? El imperio mexicano. No hablemos ¿sabes ¿Te algo acuerdas que se curioso? nombra a un emperador? Sí, Maximiliano de la Casa de Austria. Exacto, que termina mal, Termina pero mal, lo también se ejecutan, declara imperio, ¿no? lamentablemente. Bueno, en el caso de la economía chilena, como les decía, es irrelevante para España. Es de carácter mixto, ganadería, agricultura, minería, pero de menor cuantía. No es, no es una producción grandiosa ni agrícola, ni ganadera, ni minera, ¿no? Es un país complicado, es una capitanía general, eso significa que había conflictos, mandan veteranos, muchos militares, personas adultas en la guerra, eh, que tenían experiencia justamente en en estas mismas trabajos o lides, y se transforma más en un gastadero de plata. No es visto como Más muy bueno. es que Chile en ese tiempo no era un territorio pacífico, era un Claro. constante estar aún en guerra con el pueblo mapuche. Creo que fue no se puede guerra activa, de ese tipo, fue una de las guerras más largas de la historia, si se tiene entendido, en el sentido de conflicto. Bueno, Nunca hubo una, si tú lo consideras hasta la contemporaneidad, técnicamente técnicamente, es no han muy largo. sido vencidos los mapuches, Ujú. aún, ¿no? Entonces, efectivamente, es una de las resistencias más grandes que se lleva a cabo, mientras fue este territorio colonia hispana. Avancemos, Vladimir. Se produce un cambio dinástico español. Eh, yo me imagino que vieron el documental, que al final nunca tuvimos tiempo de desarrollarlo. Habían algunas preguntas que podían haber contestado de manera voluntaria. Pero se produce un cambio dinástico español y viene una serie de cambios, ¿no? Eso tiene el documental también en la plataforma de la voz virtual. Sabemos que va a ser Felipe V, Felipe de Anjou, el que finalmente retome el poder Los después de estas Anjou. guerras carlistas. Acuérdense del Tratado de Utrecht, Rastatt, que veíamos en la clase presencial. Es una tensión que se produce prácticamente entre 13 a 15 años, ¿no? De 1700 que muere Carlos II, el La hechizado. guerra de sucesión española. Exacto. Y
se demoran cerca de 14 años en asumir un nuevo rey de la casa, en este caso, de los Borbones. Y se inicia la monarquía absoluta en España. También comienza el despotismo ilustrado y se empieza a desarrollar lentamente el capitalismo. Ahí dice capitalismo. Ahí. Y recuerden que después de Felipe V viene Fernando VI, Carlos III. Carlos III, un buen rey, al menos para los españoles, ¿no? No le pregunten a los jesuitas. Profe, de veras, hablando de Brasil. ¿Sí? Tengo 10 pesos, 10 centavos brasileños. Bien. No sé si se sirven de mucho, pero sí son muy importantes para una colección. Sí. No, si tengo hasta 25 centavos estadounidenses. Toma. Vamos a ir juntando, vamos a ir a cambiar la plata y vamos a ir a comer helado con todos tus compañeros. Gracias, Lenny. Carlos III fue uno de los buenos reyes españoles para España, ¿no? Estamos pensando en España, no estamos pensando en las colonias ni en los jesuitas. De hecho, hay una universidad, como les he dicho en otras ocasiones, que lleva su nombre, no en vano. Es un tipo inteligente, planificador, y que va a ser bien respetado en su tiempo y tras su muerte. Después de él va a venir Carlos IV, como yo le he dicho en otras oportunidades, que Carlos IV era bueno para cazar con Z, ¿no? Él cazaba. Y te preguntaba, ¿y usted, virrey, para qué es bueno? Para cazar. Perfecto. ¿Algo más? No, yo cazo. Perfecto. Y vamos a tener su primer ministro, o el valido, Manuel Godoy, que va a ser quien se va a hacer cargo justamente de la administración de la corona española. Recuerden que también junto con Carlos IV estaba gobernando María Luisa de Parma, como se lo he dicho en otras ocasiones, que es en honor a quien se bautiza el fuerte de Osorno, el fuerte reina María Luisa de Parma, ¿no? Parma. Ya se parece italiano. Así es. El apellido parece italiano, Parma. Sí, en las coronas los apellidos son una cuestión no menor, ¿no? Es como la actual reina Isabel. No sé, pues si ella tiene que viajar, a su pasaporte su firma es Isabel o The Queen. No hay más nombres. Así firma. Pero bueno, esa es un trabajo más para la genealogía. Y podemos ir descubriendo también cómo el patronímico es, por ejemplo, Rosa, Rupayán, Mansilla, Delgado. Ese es el patronímico. Su nombre patronímico es su apellido o sus apellidos. Su nombre de pila es el nombre con el que lo llaman, ¿no? Vladimir, Natalia, Gerard, Hernán. Es interesante ver también cómo es la evolución de los apellidos. En realidad, uno los puede crear mucho, pero es una cuestión meramente cultural. Si te va a atacar una bestia feroz, no te va a preguntar por el apellido. Ya. ¿Se hacen reformas para mejorar la administración? Claro, sobre todo con Carlos III. Ustedes lo vieron en el documental. Se moderniza el Estado y se consolida el autoritarismo, cada vez más autoritario. Eso va a ser caldo de cultivo para las futuras emancipaciones de los Estados-nación latinoamericanos. Avancémonos, Vladimir. Ahí está. Ok, gracias. Bueno, ¿qué es lo que tienen o llevan consigo Felipe V, Fernando VI y Carlos III? Los ministros liberales. Ustedes lo pudieron ver en el documental. Ellos van a favorecer, obviamente, aspectos como la tecnología, van a poner cuidado en la marina mercante y en el desarrollo industrial. La marina mercante principalmente para desarrollar el comercio, ¿no? Y obviamente industrializarse. España siempre estuvo muy atrás en esta competencia de industrialización, cuando sabemos que, no sé, pues Inglaterra estaba construyendo vías férreas en su momento como loca, y en otros países de Europa ni se conocían, ¿no? Ni se tenía idea de qué estaban hablando cuando se hablaba de ferrocarril. Hay un atraso tecnológico español, ¿no? Eso va a generar que no hayan cambios estructurales. Por ejemplo, a propósito de lo que estoy diciendo, se mantiene en España el latifundio, estas grandes extensiones de terreno
donde se explotaba de manera extensiva, no intensiva. Y no hay una reforma agraria o una solidez en el mercado interno, ¿no? Eso van a ser los puntos flacos justamente del atraso de España. Pero estas reformas borbónicas que van a instaurar desde Felipe V en adelante, impulsan obviamente este desarrollo industrial. ¿Qué es lo que tratan de evitar? Como dice allí, es el comercio de contrabando. Y como les decía yo al principio de esta reunión, la idea era justamente venderles productos manufacturados a las colonias. Es decir, extraemos las materias primas o producimos algunas cosas en España y se las vendemos monopólicamente a las colonias. Es decir, le prohibimos a las colonias, por ejemplo, que fabriquen vidrio o pañuelos o cierto tipo de telas, se lo prohibimos. Y nosotros, como españoles, en la metrópolis, en la península ibérica, se las vendemos a las colonias. Así funciona el monopolio. Entonces, si había alguien en las colonias que, oye, pero si yo fabrico vidrio espectacular y yo puedo hacer telas de lino, de algodón, no, prohibido. Nosotros te las enviamos y ponemos el precio que estimamos conveniente. Eso obviamente va a generar mucha tensión para el futuro. Avancemos nomás, Vladimir. Gracias. Bueno, solo se pretendía, como comprenderán ustedes, favorecer a la economía española. Entre 1774 y 1778 hubo franquicias de comercio entre las colonias. Lo mencionaba el documental también. 13 puertos en España y 20 en América. Hay una pequeña disminución del monopolio, pero se van a aplicar impuestos en el reglamento de 1778. Recuerden que esto dura 4 años, del 74 al 78, ¿no? Por ejemplo, Madrid, las ciudades de Ávila, Cataluña, las provincias vascas o de la Vascongada van a generar o producir en sus fábricas paños, algodones, cristales, algún tipo de metalurgia, y eso obviamente se va a vender a las colonias y se va a prohibir que se haga o se produzca en las colonias. De hecho, eso sí, hacia 1765, pasadita la mitad del siglo XVIII, van a haber muchos más puertos abiertos como los que veíamos recién, ¿no? 20 en América y 13 en España. La idea siempre es vender productos manufacturados a las colonias que no podían producir. Eso va a ayudar, como reformas borbónicas, obviamente más a España que a las colonias. Avancemos, Vladimir. Ahí está. Bueno, también se va a crear el consulado del comercio para regular justamente esto. Se van a aumentar los impuestos como la alcabala, el almojarifazgo o el palmeo. Todos estos son impuestos que se aplicaban a los inmuebles o a los bienes muebles que evidentemente deben regularse de alguna forma. De eso se va a encargar el consulado de comercio. Se reforma el régimen de aduanas, eso que va a generar más conflictos con los intereses que tenían los comerciantes criollos, ¿no? En América. Los comerciantes obviamente siempre tienen ganas de surgir, generar más dinero, más recursos económicos y obviamente apoderarse, en el buen sentido de la palabra, del comercio interno. Sin embargo, eso va a ser cada vez más imposibilitado por el monopolio que establece la corona española, ¿no? ¿Qué va a significar esto? Que se va a aumentar la producción y la exportación de materias primas en las colonias. Por lo tanto, la burguesía va a poner fin al monopolio y al aumento de impuestos. Lo va a exigir. Aquí ya vemos entonces, avanza nomás Vladimir si quieres, vamos a ver entonces que tenemos una burguesía que también va a pensar en el apoyo hacia la emancipación de las colonias hispanoamericanas, españolas,
en América Latina. ¿Por qué? ¿Por buena onda, por una independencia, por ser patriota? No, por intereses particulares. A los burgueses criollos les interesa sacarse el yugo, eliminar, sacarse de encima a la metrópolis, ¿no? Los intereses económicos de la metrópolis para prosperar y ganar más dinero. Entonces, desde un punto de vista práctico, podemos ver cómo también el comercio, el interés económico, el deseo de obtener mayores beneficios o rédito financiero, hace que se posibilite también la emancipación de las colonias en América. Entonces, lo anterior va a demostrar que las reformas borbónicas no disminuyeron las reclamaciones criollas, es decir, a pesar de que hubo reformas, aumento de puertos, sigue el monopolio, siguen los reclamos por parte de las colonias, y lo que produjeron las reformas borbónicas es estimular a la burguesía comercial criolla, a los mineros, a los terratenientes, a los hacendados, que cada vez iban adquiriendo un poquito más de poder. Recuerden que las autoridades españolas eran impuestas desde la metrópolis, por lo tanto las personas que tenían más recursos económicos y que eran criollas, eran reconocidos por el pueblo también como una forma de autoridad, aunque sea sui generis, ¿no? Muy especial. Se producen rebeliones anticoloniales a finales del siglo XVIII, 1782, 1783, 1781, por ejemplo, la insurrección de Túpac Amaru, la rebelión... La hablamos nosotros, Jerry y yo. ¿Cómo? La investigamos nosotros, Jerry y yo. ¿Y qué puedes agregar? Que lo que más te llamó la atención de... Bueno, que los españoles eran muy brutales en cuanto a detener las rebeliones. Castigaban de manera muy, muy ejemplar. De ahí ya de eso se lo puedo asegurar Gerard, ¿cierto Gerard? Gerard está escribiendo ahí. ¿De cuál hablaron ustedes, Gerard? De Túpac Amaru II. Sí. ¿Sí? Sí. Claro. Eso es más reciente. Sí. Hay dos Túpac Amaru, el primero y el segundo. Había una versión de una especie de documental, una historia ficcionada, basada en hechos reales, que es interesante porque nos muestra a Túpac Amaru como un personaje más político. Debería estar en YouTube también. Es una grabación antigua, pero es peruana. Interesante. Y bueno, también la rebelión de los comuneros de la Capitanía General de Venezuela, pero de eso yo creo que ya hablaron con la profesora Catherine. Pasemos a la siguiente, Vladimir, por favor. Bien. Esto ya lo tiene en la plataforma Lago Virtual, por si acaso. Bueno, en América y Chile, ¿qué pasa con la reforma borbónica? Uno de las concreciones que hace esta reforma, de aspectos concretos, materiales, políticos, es la creación de Nueva Granada, del Virreinato de Nueva Granada en 1739 y del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Acuérdense que teníamos en un inicio el viejo Virreinato de las Indias, ¿se acuerdan? Que después se divide y va a aparecer el Virreinato de Nueva España y el Virreinato de Nueva Granada. O sea, del Virreinato del Perú, perdón. El Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Y ahora aparecen el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. La administración pública obviamente se va a ir mejorando, a pesar de que sigue siendo muy anquilosada, muy pesada, muy burocrática, pero mejora. Aparecen justamente nuevas instituciones. Se produce la expulsión de los jesuitas de todas las posesiones españolas, es decir, no solo de Chile, sino que de todas las colonias españolas, incluidas las Filipinas y América, ¿no? Son deportados desde España, cerca de 2.641 sacerdotes, y desde las Indias cerca de 1.630, es decir, cerca de 5.000, poco más de 5.200 jesuitas fueron expulsados de todas las posesiones españolas. Y no solo lo hizo España, ¿no? También lo hizo Francia, por ejemplo. Pasaron por un muy mal momento los jesuitas. Esto también contribuye finalmente a la emancipación de las colonias en América Latina,
porque los jesuitas eran sujetos muy respetados. Habían enseñado, los jesuitas tienen la vocación, digamos, la vocación educativa, y habían enseñado gratuitamente a muchas personas, mestizos, indígenas, población criolla nacida acá en América Latina, les había enseñado oficios, ¿no? Tenían tierras, en esas tierras enseñaban los oficios pertinentes con el ganado, con la agricultura, incluso con la metalurgia, con la alfarería incluso, y por lo tanto educaron a una vasta generación de personajes ilustres que después van a tomar las riendas de estas colonias latinoamericanas, o colonia española en Latinoamérica. Por lo tanto, eso también fue un golpe que va a resentir España luego de la expulsión de los jesuitas, una expulsión que se va a llevar a cabo en 1767 a manos de Carlos III. Los sacerdotes son expulsados entre las 2 y las 4 de la mañana. ¿Por qué se hace esto, Vladimir? Para que nadie los vea que se van. Y para que la gente, los amigos de los jesuitas no los defiendan, para que el pueblo no esté atento, ¿no? Porque tenían la corona estaba consciente de que los jesuitas tenían un gran ascendiente, un gran poder sobre el pueblo llano, que era mayoritario, por cierto. ¿Por qué se le expulsa? Bueno, los jesuitas tenían sus votos de pobreza, de castidad y de obediencia, pero particularmente este último era un poco molesto para la corona española, sobre todo para Carlos III, y sobre todo, más especialmente para su mamá, que era una italiana, Isabel de Victoria siciliana, porque algunas partes de Sicilia perteneció por mucho tiempo a la No, corona española. sí, no, su mamá era italiana, pero Isabel de Farnesio. Y por algún motivo ella sentía, que desconozco, no lo he investigado, pero tenía una aversión hacia los jesuitas, no le agrada. Y eso se lo transmitió a Carlos III de pequeño. Bueno, llegó el momento, y como les decía, fuera de estos 3 votos que tenían, tenían también uno adicional que era de obediencia irrestricta al Papa. Creo que lo habíamos comentado, ¿no? Y eso, más algunas fake news, o más o menos fake news, en donde alguien propuso o dijo que si el monarca no hacía cosas que favorezcan al pueblo, obviamente era un mal gobierno y había que rebelarse ante el mal gobierno. Eso fue casi como una instigación al magnicidio, ¿no? A que eliminen la monarquía, y por lo tanto eso ya implicaba casi sedición y traición a la corona. Entonces fueron expulsados. Fue una excusa en realidad. ¿Qué pasa con la fundación de las ciudades? Bueno, ojalá las ciudades se debían fundar, o era lo ideal, en los antiguos pueblos de indios, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de incorporarlo a la vida de la colonia y también controlarlo. O sea, si había una comunidad indígena, ahí hagamos un pueblo sobre esa comunidad, una forma de control. Sigámonos, Vladimir. Queda poquito ya. De todas formas, ya lo tienen. Se pregunté, ¿esa fue la primera para las monedas de 10, profe? Aún te sigo pillando. Ay, carajo. Aún No, sigo pillando de esas. no. Las primeras monedas tenían esta misma imagen que representan supuestamente a la libertad, ¿no? Eran unas grandotas, unas plomas, entre comillas, como de plata. Eran 5 pesos grandes, y las 10 pesos eran más grandes. No hay monedas en este momento que sean de ese tamaño, pero eran grandes, muy grandes. Tenían esta misma imagen. A través del dinero en Chile también, ustedes en algún momento, si no tienen ningún recurso, digamos, que presentar, pueden hacer una breve historia de Chile teniendo en la mano algunos billetes, ¿no? Pero bueno, es como para salir del paso. Moneda y billetes, ustedes pueden también hablar sobre eso y cómo se ha visto el tránsito de la historia de Chile a través del dinero, ¿no? De las monedas, de los billetes. Bueno, el Tribunal del Consulado se va a crear también el Tribunal de Minería, y se va a crear dentro de otras instituciones la Casa de Moneda. Si ustedes pueden ver, a ver cómo lo muestro. Mira, Vladimir, mueve el cursor, porfa. Mueve el cursor.
Debajo de 1973, ¿no está la moneda? Hay una S, ¿la ves? En la moneda, ahí, Sí, ahí, está. ahí. ¿Te das cuenta que es una S? Sí, pero tiene algo arriba. Eso es una seca, esa es la seca. Ustedes, si tienen, tú tienes una moneda de Brasil, fíjate si esa moneda de Brasil tiene algo similar, Vladimir. Si la tiene, nos cuenta. Solo no, pero trae Pedro segundo. No, no tiene. Los 10 centavos no lo trae. Usualmente, la mayor parte de las monedas tienen esa seca. Es una S como con un circulito Ah, arriba. sí, esta sí la tiene. ¿Qué Y dice? la de 10 centavos. ¿Y qué Esa es dice? la No se nueva. Igual alcanza a tiene ver. la seca. No se alcanza a ver, pero ¿qué letra tiene Vladimir? Es una S arriba con algo arriba. ¿Una S también? Ujú. No la han sacado y esta es de 2011. No la han sacado aún. ¿Pero de Chile o de Brasil? De Chile. Claro. Lo que pasa es que en todos los países se pone esa seca, que es una marca que dice dónde fue hecha la moneda. Y en este caso significa Santiago de Chile. La Ah, S es de Santiago. Si ustedes ven una moneda española, es probable que vean una M con un circulito arriba, que significa Madrid. En el caso de Brasil no me acuerdo. Pero usualmente las tienen. ¿Qué más se hace en Chile? Bueno, se crea el sistema de intendencia, hay una capitanía, se crea la capitanía general, hay una serie de fundación de ciudades, se hacen varias obras públicas. Por ejemplo, se crea la Real Universidad de San Felipe, que es donde está el Teatro Municipal, donde estaba el Teatro Municipal antes, en 1738. El Convictorio Carolino, final del siglo XVIII, y la Academia de San Luis, donde está hoy día el Instituto Nacional, ¿no? Si no me equivoco. Avancemos nomás, Vladimir. Ya queda poquito. Sé que son las 5. Ya, aquí solamente no vamos a alcanzar a verlo, pero pueden recordar los gobernadores más destacados en Chile de esa época durante, quiero decir, las reformas borbónicas, ¿no? Gabriel Cano Aponte, Manso de Velasco, Domingo Ortiz de Rosa, Amatri Junien, Alonso Guili Gonzaga, Agustín de Jauregui, que hizo un censo bastante importante, no, Ambrosio Benavides, no secador. Muñoz de Guzmán y por supuesto Ambrosio Más tarde O'Higgins. cuando hacía. Porque posiblemente va a llover, por eso te digo. ¿Cómo, Vladimir? No, no, que mi hermano dice que tenemos piscina al frente, pero como está la nube y pues, dice que hay posible pronóstico de llover, le digo que mejor no se moje. Ya. Y la piedra que están viendo ustedes ahí, que es uno de los trabajos que hizo Ambrosio O'Higgins, que son de los tajamares del río Mapocho. Esa es una piedra original que yo me acuerdo de la visto cuando era más pequeño. Santiago, 30, ¿qué? ¿Un 30 de septiembre o un 3 de Sí, 1978? sí, no. Se ve si la amplían, ¿eh? Ustedes lo van a tener en su Sí, poder. Yo no alcanzo a el verla aquí, no 3. me acuerdo. Avancemos, Vladimir. Yo creo que ya estamos. Vamos a dejarlo hasta acá. Ya. Aquí esto lo pueden ver. Vamos a terminar aquí. Les voy a robar 2 minutos más. Me lo pueden ver y les va a servir para seguramente el trabajo final que tienen que entregar el 5 de enero. ¿Cuáles son los aspectos positivos para España, ¿no? De la reforma borbónica? Esta es una síntesis. La explotación de las colonias como fuentes permanentes e inagotables de metales preciosos, ¿no? La ven como la naturaleza en ese momento es parte de lo infinito. Se prohíben también las industrias en las colonias, como yo le había dicho, para que sean solo consumidoras, no produzcan. ¿Por qué? Porque la metrópoli le vendía a las colonias y ganaban platito. Se aumentan los impuestos, hay un mayor control más, por la creación de los virreinatos. Se crean estos virreinatos justamente para controlar la población, ¿no? Estaba muy extendida, estaba aumentando, por lo tanto se deben crear más instituciones para control. Pero no eran instituciones que podían ser administradas por los criollos. Se reduce el poder de la iglesia y la corona se queda con los bienes, que no eran pocos, por cierto. Dentro de los aspectos positivos para las colonias,
por el Reglamento de Libre Comercio de 1778 se va a estimular la producción colonial. Buenos Aires, por ejemplo, va a exportar más cueros, Venezuela más cacao, Cuba azúcar, los puertos van a aumentar para comercial, pero se va a mantener el monopolio, ¿no? Por lo tanto, hay una competencia por sobre la integración. Lima, por ejemplo, versus Río de la Plata, Chile versus Perú, Buenos Aires versus Montevideo. En vez de integrar, se genera una competencia propia de este incipiente modelo capitalista, en vez de una integración. ¿Qué es lo que pasa hoy día en América del Sur, por ejemplo, especialmente? La falta de integración. Europa crea después de 45 años, después de haber matado millones de personas. Después de 2 guerras mundiales, unas par de Exacto. pandemias. No pasan 46 años y ya están unidos pensando en la creación de un mercado común. Entre ¿Sudamérica lo ha comillas. hecho? Sí. ¿Le ha resultado? Nunca. Sí. Nunca. Lo último que se habló hace 2 años, justamente un poquito antes de la pandemia, era unificar la moneda, una moneda para Brasil y Argentina, por lo gigantesco que son como mercados. Pero quedó ahí en conversaciones. No creo que se pueda, porque la economía dependería mucho de ambos. Y los dos no están muy bien que hay ahora, digamos. Conversaciones, pero tampoco resultó. 2 años, hace 2 años. No escuché nada más de eso. Y bueno, esto va a permitir la creación de los futuros Estados-nación, ¿no? Esta rivalidad, Lima, Río de la Plata, Chile-Perú, Buenos Aires versus Montevideo, finalmente lo que va a hacer es exacerbar justamente a estos Estados-nación y tratar de configurar indirectamente las identidades particulares de cada una de estas comunidades. Ya, Vladimir, no sé si debe haber algo más, pero vamos a dejar hasta acá, creo yo. Ya. Ahí lo podemos ver nomás después, que yo sé que ustedes lo vieron ya, esto de la crisis sistema colonial. Puedes dejar de compartir nomás, Vladimir. Ok, dejar de compartir. Ahí está. Bueno, solamente me resta decirle, Gerard, Natalia y Vladimir, que como siempre, bueno, si bien no alcanzamos a ver todos los contenidos que teníamos planificados, gran parte de ellos sí lo vimos, ya sea a través de lo que están haciendo ustedes con esa cápsula, ya sea a través de exposiciones o de los controles de lectura o de clase, y de estas mismas presentaciones que hemos compartido aquí en conjunto. Yo le agradezco particularmente a Vladimir, Natalia y Gerard, a Octavio también, a Francisca, que son las personas que más participaron en las clases. Lo ideal para un profe es que haya estudiantes y más encima que esos estudiantes hagan comentarios, reflexiones, no importa que estemos equivocados o equivocadas, ¿no? Si lo importante es conversar estos temas. Por lo tanto, estoy muy agradecido de su participación, sobre todo de ustedes, bueno, de Ricardo Parra también, que incluso fueron la clase presencial que tuvimos, larga de 3 horas, pero que era necesaria. Así es que muy contento por eso. Quizás las notas no reflejan lo que ustedes dominan, pero bueno, en nuestro sistema educativo chileno se basa en la calificación, ¿no? No es algo que a mí me guste, pero hay que implementarla. Sí, Yera, no te preocupes, pero sabemos que estabas ahí en espíritu con nosotros, de corazón. Pero el otro año, La profe, tabla nos Wi-Fi nos veremos. decía que estaba ahí, Yera. Bueno, profe, nos veremos el próximo año si es Yo creo que posible. sí, yo creo que sí. Eso espero. De ahí depende de la situación sanitaria nomás, pero en la universidad ya llegó la circular, la resolución de que el otro año comenzamos técnicamente de manera presencial, ¿no? Si es que el COVID o el Omicron nos dicen otra cosa, deberíamos empezar de manera presencial. Así es que eso, un gran abrazo. Si tienen alguna duda, consulta, por supuesto, como siempre, me escriben al correo electrónico institucional. Cuídense mucho, espero que hayan pasado una bonita fiesta, aunque sea con la gente que más quieran, eso es lo importante, ¿no? Y que ahora a final de año también puedan celebrar, estar un momento tranquilo y relajado, independiente de los trabajos que les quede por entregar, pero ya queda poquito, ¿no? Yo los considero un buen curso, los que vienen, obviamente los que hemos estado acá, están unidos, creo que están motivados como para ser buenas y buenos profesores. Mucho ánimo,
fuerza para el otro año y si todo sale bien, nos vemos en el futuro, como dijo Marty Bien. McFly. Chao, profe, Vale, cuídense. profe. Que esté bien, que pase un buen Chao. Larga fin de vida y año con su prosperidad. familia. Chao. Gracias, Natalia. Igual tú, también Gerard. Lainez. Chau. Chau, chau.